Los agentes de policía están entrenados para enfrentar criminales, pero ¿qué ocurre cuando lo que encuentran no es humano? En el video de hoy, las armas y las placas pierden todo significado. Desde un oficial inmovilizado en el suelo por una aparición blanca, hasta una criatura reptiliana escalando un poste, pasando por llamadas al 911 que solo pueden susurrar una frase: no es humano. Esto es Archivo Misterioso, y estos son encuentros que ni los propios policías han podido explicar. Antes de sumergirnos en estos encuentros, si te gusta explorar los límites de lo desconocido y las historias reales que ponen la piel de gallina, no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Así no te perderás ningún viaje a lo inexplorado. Sin más preámbulos, comencemos. La criatura del camino. Algunos casos no necesitan gritos o persecuciones a alta velocidad. A veces, un solo momento de visión basta para perseguir a alguien el resto de su vida. Esta historia ocurrió alrededor de las 3 de la mañana en José Cas, Argentina, cuando un policía fuera de servicio llamado Walter Leguizamón conducía por la noche vacía. La carretera estaba casi desierta, sus faros cortando parches familiares de oscuridad, hasta que una figura de 4 patas apareció adelante. A primera vista, parecía un perro, pero solo segundos después, algo se sintió mal. Walter dijo que cuanto más se acercaba, menos se parecía a cualquier perro que hubiera visto. Su hocico era anormalmente plano, manchas pálidas cubrían su piel y la parte más perturbadora era su rostro, no el de un animal, sino uno que presentaba retorcidos rasgos casi humanos que le erizaron la piel. Noté un detalle crucial aquí: Walter no gritó. No aceleró para escapar de inmediato. Dudó. Y esa duda muestra que su cerebro intentaba procesar lo que veía, forzándolo en algo familiar: un hombre lobo, un perro mutado o un animal enfermo. Pero ninguna de esas explicaciones encajaba realmente. Al final, el instinto de supervivencia venció a la razón. Walter optó por alejarse, porque algunas preguntas, si das un paso más cerca, quizás nunca tengas la oportunidad de responder. Hasta el día de hoy, nadie ha confirmado que era esa criatura, y a veces, la falta de respuesta es lo que hace a una historia más aterradora. La intrusión reptiliana. La policía no siempre se enfrenta a criminales. A veces, lo que encuentran es algo que ningún manual de entrenamiento cubre. En Baton Rouge, Luisiana, una llamada de emergencia a altas horas de la noche envió a varios oficiales deprisa. Los dueños de una casa estaban en pánico, reportando que una criatura masiva y aterradora había irrumpido en su vivienda. Cuando los oficiales llegaron, no se precipitaron al interior. La casa estaba rodeada en un tenso silencio, porque por teléfono, las personas atrapadas dentro describieron algo que no se parecía a ninguna persona o animal normal. Entonces, el silencio se quebró. Un chirrido penetrante resonó en la noche, seguido por el sonido de vidrios rompiéndose. A través de la ventana destrozada, la cámara capturó brevemente un rostro reptiloide. No un reflejo, ni una sombra, sino una forma lo suficientemente clara como para helar a los oficiales. Intento imaginar ese sentimiento: estar entrenado para lidiar con armas, cuchillos, atacantes, y enfrentarse a algo que no tiene nombre en ninguna categoría. Lo que resalta es la reacción policial: nadie entró en pánico ni huyó. Dudaron, intercambiaron palabras y luego continuaron con su deber por puro instinto. Al final, los residentes fueron rescatados a salvo y la criatura fue contenida. Pero todo después de eso cayó en silencio: ningún reporte detallado, ninguna filmación liberada. Y ese silencio plantea preguntas: si esto fuera solo un animal normal, ¿por qué todo se detuvo ahí? A veces, lo oculto no es lo que vemos, sino lo que nunca se nos permite ver. La llamada de pánico. Hay algunas llamadas al 911 donde, en los primeros segundos, sabes que quien llama enfrenta algo más allá de su control. El 31 de julio de 2021, un hombre en Pender County, Carolina del Norte, llamó a la policía mientras conducía por la autopista 210. Al principio, su voz solo sonaba inquieta. Dijo que vio una figura extraña parada al borde de la carretera, con aspecto de una persona herida. Luego, todo cambió en un instante. Su voz pasó de la preocupación al puro pánico, cuando una criatura saltó repentinamente a la caja de su camioneta en movimiento. He reproducido esta llamada muchas veces, y la parte más inquietante no es la descripción, sino el momento en que su voz se quiebra por miedo real. Describió a la criatura con piel pálida y estirada, con extremidades anormalmente largas y un rostro hueco sin expresión. No era un disfraz, tampoco un animal. Y lo más importante, repitió una y otra vez: no es humano. La camioneta aceleró, la criatura saltó y desapareció de nuevo en el bosque oscuro. Cuando el hombre se calmó, encontró profundas marcas de arañazos en la caja.
La policía inspeccionó el área y el vehículo, pero no encontraron nada que coincidiera con su relato. Me pregunto, si esto fuera solo una broma o una alucinación, ¿de dónde vinieron esos arañazos? Y si no era ni humano ni un animal conocido, ¿qué estaba parado en ese borde de la carretera esa noche, esperando que pasara un auto? La aparición que inmoviliza. Según descripciones vinculadas a las imágenes que circulan, se cree que este incidente ocurrió alrededor de la medianoche en una remota zona de colinas rocosas en las afueras del pueblo. La policía local respondía a múltiples llamadas sobre una mujer de blanco que aparecía de noche cerca de senderos y laderas pedregosas. El oficial de la imagen, según los reportes, salió de su patrulla y se adentró en el terreno rocoso para investigar. Su linterna recorrió grandes piedras y suelo húmedo y resbaladizo. Mientras bajaba una pequeña pendiente, perdió el equilibrio y cayó de espaldas, su espalda golpeando las rocas. La cámara corporal captó cómo intentaba levantar la cabeza, un brazo alzado como pidiendo refuerzos o reaccionando por instinto. Solo segundos después, una figura blanca apareció directamente sobre él. Sin correr desde la distancia, sin pasos. La entidad parecía una mujer con un vestido largo blanco, piel blanca pálida y largo cabello negro cayendo sobre su rostro y hombros. Presionó el cuerpo del oficial, su torso superior apretado contra su pecho, y un brazo forzando su cuello y hombro, clavándolo contra el suelo rocoso. La posición duró varios fotogramas claros. El oficial fue mantenido casi inmóvil, incapaz de liberarse. Solo logró levantar una mano, la boca abierta en terror, y los ojos clavados en el rostro blanco que se inclinaba a centímetros del suyo. No hay imágenes públicas que muestren qué pasó después. Lo que se sabe es que el área fue restringida por un corto tiempo y los reportes de la figura blanca cesaron de repente. ¿Te está impactando el video? Aprovecha esta pausa para suscribirte al canal y dar like. Así no te pierdes ningún caso y nos apoyas para seguir investigando. La criatura que trepa. Algunos casos son escalofriantes solo por su descripción. Este es diferente, tiene video, y eso es lo que lo hace mucho más perturbador. En Navy, Washington, D.C., una noche ordinaria se volvió caótica cuando múltiples llamadas reportaron una criatura masiva moviéndose por una zona residencial. No era humana, ni ningún animal familiar. Los testigos describieron piel pálida, un cuerpo reptiliano y una cola larga arrastrándose por el suelo, como un lagarto. La policía selló toda el área. Lo que me heló la sangre fue la orden que siguió: a nadie se le permitió disparar su arma. No por seguridad pública, sino porque las altas autoridades querían capturar a la criatura viva para examinarla. Eso significaba que oficiales entrenados para amenazas armadas se vieron forzados a pararse y observar cómo algo desconocido se movía frente a ellos. En el video, la criatura de pronto trepó directamente por un poste alto para escapar. Se movía rápido y con fluidez, nada parecido a un humano. No estaba en pánico, sabía exactamente lo que hacía. Luego, con todas las luces y cámaras apuntando hacia arriba, desapareció. El área permaneció en bloqueo por horas, pero ninguna declaración confirmó jamás que la criatura fuera capturada. Al ver esto, me queda una pregunta: si esto fuera solo un engaño o un error, ¿por qué el silencio fue la respuesta final? El paño vacío. Según descripciones adjuntas al video que circula en TikTok e Instagram, el incidente tuvo lugar en la tarde en el área de Navy de Washington, D.C., justo frente a una cafetería con un letrero de LATQ. Este es un lugar concurrido, generalmente lleno de mesas y sillas al aire libre en la plaza. La policía fue llamada después de que varias personas reportaran a un individuo perturbador parado en medio de la plaza, completamente cubierto por una gran tela blanca. Sin hablar, sin moverse, inquietando profundamente a los transeúntes. 2 oficiales se acercaron al lugar, siguiendo los procedimientos estándar por disturbios públicos. Un oficial se paró directamente frente al sospechoso, mientras el otro sostenía una libreta, haciendo preguntas y preparándose para escribir un reporte. Frente a ellos había una forma de tamaño humano muy clara. La tela blanca la cubría de la cabeza al suelo, y el exceso de tela formaba un charco en la acera. No había viento fuerte ni movimiento inusual. El momento que hace el video inolvidable ocurre a continuación. Un oficial agarra lentamente el borde de la tela y la levanta. No hay un tirón repentino, ni bromas. El movimiento es cuidadoso y deliberado, como si estuviera seguro de que una persona se escondía debajo. No vi a nadie huir. Solo había espacio vacío frente a ellos. La tela colapsó sobre el suelo, completamente plana, como si nunca hubiera cubierto un cuerpo. Los 2 oficiales quedaron paralizados, mirando hacia el pavimento, luego el uno al otro, claramente tratando de entender qué acababa de pasar. El disfraz inquietante.
Al principio, el caso de Arlington, Texas, suena familiar. En octubre de 2020, la policía recibió múltiples llamadas de pánico sobre una criatura masiva bloqueando la entrada a una zona residencial. Los testigos la describieron con una altura de entre 2 y 2.7 metros, con un cuerpo como un gorila pero con más patas de lo normal. Ese detalle solo fue suficiente para encender la imaginación. Cuando los oficiales llegaron, lo que vieron era aún más inquietante que las descripciones telefónicas. Bajo las tenues luces de la calle, la figura estaba inmóvil, su silueta difuminando la línea entre un animal y algo completamente distinto. Creo que lo que aterrorizó a la gente no fue solo su tamaño, sino la sensación de que no pertenecía allí. No a este mundo que ellos reconocían. Luego salió la verdad. La criatura era en realidad un adolescente local usando un disfraz casero de Halloween para probarlo antes de la festividad. Mucha gente se sintió aliviada, pero yo no estoy tan seguro. Si era solo un disfraz, ¿por qué incluso oficiales entrenados dudaron en acercarse al principio? ¿Y por qué el miedo de los residentes fue tan genuino? A veces, el miedo no viene de lo que vemos, sino de una reacción instintiva cuando el cerebro detecta una forma que se siente profundamente errónea. La bruja del bosque. Los bosques de noche nunca son lugares amigables, pero en Humboldt County, California, un oficial de patrulla experimentó lo que creo que fue una pesadilla comprimida en tan solo unos minutos. Comenzó con un grito. No un llamado de ayuda, sino un sonido agudo y prolongado que hacía eco desde lo profundo del bosque. Decidió investigar. Media hora pasó en la oscuridad, entre árboles densos, hasta que la vio, una figura de pie, perfectamente inmóvil, ojos brillando en la oscuridad, con un rostro gris y retorcido que se asemejaba a una bruja del folclore. No un disfraz. Sin ropa. Sin señal de humanidad. Siguió a la criatura, manteniendo la distancia justa para que la cámara corporal grabara. Entonces, de repente, el video se corta. Sin clímax, sin grito. Solo un final frío y abrupto. El oficial se retiró para llamar refuerzos. Cuando regresaron, el bosque estaba vacío, como si nada hubiera estado jamás allí. Este tipo de final siempre se queda conmigo, sin confirmación, sin explicación, solo una pregunta persistente: ¿qué estaba de pie en ese bosque? Y si el oficial no se hubiera retirado a tiempo, ¿estaríamos escuchando una historia muy diferente? La operación de rescate. Este caso no trata sobre una criatura paranormal, pero la tensión sola hace que los espectadores contengan la respiración. Según información reportada por Daily Mail, el incidente ocurrió a principios de enero de 2025 en un denso bosque del sur de Estados Unidos, después de que la policía local recibiera llamadas sobre un cerdo doméstico masivo atrapado y comportándose de forma agresiva. Cuando los oficiales llegaron, encontraron un cerdo inusualmente grande, de varios cientos de kilos, parado en medio de un sendero forestal. El animal estaba asustado, chillando fuerte e intentando repetidamente embestir hacia los arbustos. Lo que destacó fue que ningún oficial podía sujetarlo a mano, y usar armas estaba estrictamente prohibido porque el objetivo era el rescate, no la destrucción. El video muestra al menos a 4 o 5 oficiales trabajando juntos. Uno sostenía una cuerda, otro trataba de mantener el equilibrio, y un oficial incluso se sentó sobre el lomo del cerdo para evitar que se adentrara más en el bosque. La escena parecía un tira y afloja, con el cerdo tirando violentamente y arrastrando al grupo por la tierra. Noté cuán concentrados estaban todos en el clip, porque un pequeño error podría haber llevado a una lesión grave. Después de varios minutos tensos, los equipos de rescate finalmente sacaron al cerdo a un lugar seguro y lo entregaron al control animal. ¿Te está gustando el video? Si es así, no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Así serás el primero en enterarte cuando subamos nuevos casos inexplicables. El monje de la carretera. Existe una regla no escrita que siempre me recuerdo a mí mismo al ver clips como este: si alguien está parado en silencio en medio de la carretera sin moverse, no detengas tu auto. En este video, un grupo de viajeros cometió ese error exacto en un área remota de China. Avistaron a un monje parado solo en la carretera. No pidió ayuda. No hizo señas. Simplemente estaba allí, mirando directamente a su vehículo. Los faros iluminaron su rostro inmóvil el tiempo suficiente para probar su paciencia. Y entonces, pisaron el freno. El momento en que el auto se detuvo por completo, todo cruzó hacia lo antinatural. El monje se lanzó hacia adelante. No corriendo, sino moviéndose de una manera torcida y desigual, como si su cuerpo no siguiera articulaciones o estructura humanas. Un grito lo siguió, agudo, prolongado y completamente inhumano. Sentí escalofríos al oírlo, porque no sonaba a ira ni miedo, sino algo siendo forzado desde una garganta. La cámara no capturó nada después de eso.
Solo los gritos de los viajeros haciendo eco en la oscuridad. No hay imágenes de seguimiento, ni explicación, ni información adicional. Y para mí, la parte más aterradora no es lo que se grabó, sino el silencio posterior. Cuando nadie se atreve a contar el resto de la historia, usualmente significa que el final nunca estuvo destinado a ser compartido. La visitante silenciosa. Este caso no tiene gritos ni persecución, pero me heló de una manera diferente. La policía fue llamada para verificar la seguridad de un inquilino que había estado desaparecido por más de una semana en un parque de casas móviles. Todo parecía normal al principio, casi aburrido. Nadie esperaba nada inusual. Pero la cámara corporal capturó un detalle que solo se notó al día siguiente, al revisar el metraje. Diana, la hermana del propietario, vio una figura pequeña, no más alta que el pecho de un adulto, parada inmóvil en el encuadre. No corrió. No se movió. Solo estuvo allí. Luego desapareció. No saliendo del encuadre, sino desvaneciéndose por completo. Presté atención a la reacción de Diana. Esa era la mirada de alguien que se da cuenta de que ha visto algo que no debería existir. Un registro más profundo reveló la verdad: el inquilino alguna vez tuvo una hija. La niña había muerto muchos años atrás. No quedaban fotos, ni juguetes, ni rastros de la vida diaria. Y ese silencio hizo que la imagen pesara más. Si era un espíritu, esto no era un susto. Se sintió como una visita, callada, sin demandas, solo parada allí como queriendo ser vista una última vez. Algunas cosas no son aterradoras por ser violentas, sino por ser profundamente tristes. El vampiro. Este es el tipo de clip en el que crees que estás viendo una parada de tráfico rutinaria, hasta que todo sale completamente mal. Desde el inicio, el conductor puso inquieto al oficial. No por agresión, sino por su manera de hablar, lenta, fuera de ritmo, como eligiendo cuidadosamente cada palabra. Cuando le pidieron identificación, el hombre advirtió que detenerlo era un error. Luego dijo la frase: ningún oficial de policía está entrenado para responder a «soy un vampiro». Sin reír, sin bromear y sin actuar. Solo una declaración dicha como un hecho. El oficial llamó de inmediato a refuerzos, con su voz cambiando de controlada a asustada. Pero lo que realmente me inquieta es lo que vino después. Cuando el despacho llegó para recuperar el metraje de la cámara corporal, los oficiales involucrados en la parada habían desaparecido. Sin señales de forcejeo, sin escena caótica. Solo quedó el metraje incompleto. No estoy diciendo que fuera un vampiro, pero no puede explicar cómo oficiales totalmente equipados y en servicio simplemente se desvanecieron en minutos. Cuando un video termina sin una explicación oficial, lo que perdura es una profunda inquietud que se queda mucho después de que la pantalla se oscurece. Los niños en la escuela. Algo extraño de este clip es que el sonido viene antes que la imagen. Dos oficiales en patrulla nocturna pasaron por una vieja escuela cuando oyeron un ruido no identificado. No era un choque de metal, ni un animal. Era el tipo de sonido que te hace detenerte y preguntarte si alguien está allí. La cámara corporal captó dos pequeñas figuras paradas cerca de la puerta de la escuela. No se movían. No giraban la cabeza. Solo estaban allí, como esperando a que alguien se acercara. Noté cómo reaccionaron los oficiales. No se apresuraron, no desenfundaron sus armas. Hubo una duda muy humana en sus pasos. La sensación de saber que no deberías proceder, pero convenciéndote de que todo está bien. Tan pronto como la distancia se acortó, las dos figuras giraron y corrieron directo al patio de la escuela, desapareciendo por completo. Sin sonidos de pasos, sin impacto. Solo vacío. Un residente local afirmó luego que eran los espíritus de dos niños desaparecidos que aparecen de noche para atraer a la gente al interior. No sé si esa historia es cierta, pero un detalle me da escalofríos: los oficiales no lo siguieron. Quizás sintieron que algunos lugares solo están destinados a ser observados a distancia. La entidad en el pueblo abandonado. Los pueblos abandonados tienen una atmósfera única, no ruidosa, pero nunca verdaderamente silenciosa. En un pueblo desierto de Portugal, la policía investigó rumores de una entidad extraña que aparecía de noche. Al principio, nada parecía inusual, se veían calles vacías y edificios oscuros. Se sentía como una patrulla rutinaria a punto de terminar. Entonces, justo cuando se preparaban para irse, una figura blanca apareció en la ventana de un edificio. No un reflejo, ni una tela. Una forma sólida, con profundidad y movimiento. En segundos, salió disparada a una velocidad que ningún humano podría igualar. Reproduje este clip muchas veces, y lo que destaca es la reacción de los oficiales. No persiguieron. Se congelaron.
Inmediatamente concluyeron que no era humano. Nadie ordenó ingresar, y nadie intentó una persecución. Las advertencias de los residentes locales, antes desestimadas como superstición, de repente se sintieron muy reales para mí. La parte más inquietante no es la figura en sí, sino el hecho de que apareció solo cuando los oficiales se dieron la vuelta para irse. Como si hubiera estado observando y eligió el momento exacto para revelarse. El cruce nocturno. Este incidente ocurrió tarde en la noche, cuando un oficial de policía conducía a casa después de su turno. Sin sirenas y sin radio. Solo una carretera oscura y faros cortando la noche. Y en ese momento de quietud, una forma cruzó la carretera directamente frente a su auto. La criatura tenía piel pálida y un cuerpo bajo, cerca del suelo. La parte más inquietante fue la cantidad de patas. No 2, ni 4. Más de las que la mente humana puede asignar cómodamente a cualquier animal conocido. Su movimiento no era de pánico, sino suave y controlado, como si estuviera acostumbrada a ser vista y a desaparecer de nuevo. El oficial describió sentirse completamente congelado. Era el tipo de reacción donde tu cuerpo entiende que acercarte más podría significar perder el control. Noté un detalle muy humano en esta historia: no cambió a luces altas, no tocó la bocina, no salió del auto. Eligió irse inmediatamente. Eso no fue cobardía, fue puro instinto de supervivencia. Algunas cosas no están destinadas a ser confrontadas cuando estás solo en la oscuridad. Y la pregunta que nos hacemos es: ¿cuándo volverá a cruzar el camino de alguien más? Si tú fueras un oficial de policía en estos momentos, ¿seguirías el protocolo o confiarías en tu instinto para sobrevivir? Deja un comentario y cuéntanos qué crees que realmente enfrentaba la policía. Suscríbete a nuestro canal para seguir explorando casos que ni la policía puede explicar. Activa la campana de notificaciones para mantenerte al día con las próximas actualizaciones y no perderte ningún misterio.